Ahora acabamos de abordar mm, como esas preguntas que a mí me van a detonar el poder explicar mi proceso. El proceso también se puede explicar, obviamente, con base en esas preguntas, pero también con base en el tiempo. Yo puedo explicar todo lo que quiera del proceso, los pasos que he seguido, todo lo que a ustedes les inspire. Esas son las ideas, pues, que él nos da. El otro, digamos, ya profundizando en el producto. Sí, y en este caso hablamos de la forma del producto y la forma también de la imagen, es este que se llama morfológico visual. ¿Sí? Entonces, se trata esa morfología visual a esa rama de la lingüística, en este caso visual, que estudia la estructura interna y externa de las imágenes u objetos del diseño para definir, clasificar sus unidades y crear variaciones de las formas dentro de la estructura de dicho lenguaje. ¿Sí? Entonces aquí entramos a lo que es básicamente pues a tener todos los recursos para tener una alfabetidad visual y poder leer las imágenes y los productos que estoy diseñando en detalle, en mucho detalle. Entonces aquí eh, vemos que la imagen como tal, entendiendo la imagen desde la tridimensión y toda su iconicidad, ¿cierto? Comunica de una manera compleja y puede dar esto aportes importantísimos para evidenciar o refutar los puntos de vista que yo tengo. Sí, lo veíamos ahora, lo que nos conviene exponer, en qué forma, hasta qué punto. Si yo llego hasta un punto muy alto de exposición, de argumentación de mis productos y de lo que estoy haciendo y he diseñado, pues obviamente pues voy a tener, digamos, esa relevancia también, ¿cierto? Entonces, al poner la imagen en el centro, este argumento puede ampliarse tanto como la alfabetidad visual del diseñador pueda dar. Y esperamos que con estos ejercicios se vaya incrementando mucho más esa alfabetidad. Aquí entonces los puntos de vista, ya saben que un punto de vista, y yo puedo explicar mi punto de vista a través de estos argumentos. Su carga semántica es precisamente lo que le da la capacidad comunicativa a la imagen, que yo voy a empezar a como desbaratar, ¿sí? A analizar, a fragmentar para poder después entender de qué se trata y poderlo explicar. Los códigos que se implementen para el diseño de la imagen llevan a una lectura tanto histórica, arquetípica, simbólica, estética, compositiva, de forma, práctica, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y también están invitados e invitadas, obviamente, a analizar desde sus propios proyectos, ¿sí? Estructurar un texto, básicamente. Se sucede entonces una deconstrucción analítica de todos los componentes que dieron pie o sentido a la creación de dicha imagen. Ya los componentes como tal, yo me centro en el producto, en la imagen. Anteriormente nos centramos en el proceso de creación de dicha imagen, creación o diseño de ese producto de diseño, que en este caso es complejo porque es un producto editorial. No estamos hablando de solo una etiqueta, de solo algo pequeño, pues entendiendo pues que eso tiene su complejidad, pero de todas formas un producto de diseño como un libro es grande, tiene una estructura en sí que es compleja y que obviamente pues contiene otros elementos, en este caso que contiene imágenes que yo voy a también analizar. Es decir, el libro tiene también un nivel compositivo del que yo puedo hablar, porque cuando hablo de diagramar y maquetar, yo estoy hablando obviamente de una composición, ¿cierto? Componer editorialmente, componer cada página, componer toda una estructura y dentro de cada una de esa estructura, de esa anatomía que tiene ese libro, contiene, valga la redundancia, un contenido de texto y de imagen y esas dos cosas también dialogan y yo puedo analizar eso y puedo analizar solo la imagen. Entonces, hay una complejidad, pero que podemos, sí o sí, ya tenemos los elementos para poder entonces abordar esto, ¿sí? Por eso se habla de esa deconstrucción analítica desde el diseño, ¿sí? Eh, Esto nos da pie entonces para conectar todos esos elementos y poder construir en forma textual, escrita y oral una argumentación muy completa.
Entonces, queremos entrenarnos en esto, entrar a formarnos esta capacidad eh, de alfabeticidad visual expositiva, ¿no? Desde no solamente, a mí me parece, recuerden, no es tan simplista. No podemos los diseñadores y diseñadoras visuales hacerlo. Se proponen entonces unos argumentos morfológicos visuales, 6 tipos. El estético, el de estilo, el icónico, el semiótico, el metafórico y el compositivo, poniendo en el centro a la imagen. ¿Vale? Vamos a ver cómo ese caso que es un fotolibro, cómo ustedes construyeron esa imagen como mínimo. Podemos hablar, recuerden, de con la composición editorial, la maquetación, porque allí hay una composición y un ritmo. Lo podemos hablar en general, es decir, el libro está compuesto de tal forma y tiene pero entonces dentro de esa, digamos, de ese contenido, recuerden que la imagen, como tiene tanta carga semántica, debe ser analizada y también explicada. Entonces tenemos una narrativa, se supone que dentro de ese libro, y el hablar de ella, de la imagen, pues nos lleva mucho más eh, solidez en nuestros argumentos, ¿verdad? Entonces, digamos, se proponen estos para que ustedes uno a uno tengan una idea o unas ideas y puedan hablar y escribir o escribir y hablar alrededor de lo que han hecho. Hay unas breves explicaciones de cada uno, ¿sí? Que en su momento, pues ya, digamos, se dará. Pero la invitación, vuelvo y reitero, es que ustedes elaboren un documento, Word, escrito como hemos hecho en clase, que vincule tanto la argumentación del proceso de diseño que han llevado de su producto, de su fotolibro, como la imagen, ¿sí? Y forma de lo que puede contener lo editorial, pero específicamente la imagen. Entonces, para eso están esos argumentos. Aquí en esta presentación van a ver un asterisco en donde está como en las portadillas, digamos, de cada una de estas partes de esa presentación, que allí se va a referir ese contenido que ustedes tienen que elaborar, ¿vale? O la argumentación que tienen que crear alrededor de lo que han hecho. El estético, la argumentación, el argumento estético. Ya saben que ustedes tienen una clase de estética, ¿cierto? Y simplemente aquí se define y da una idea enfocada, ¿cierto? La imagen estética de todo aquello que vemos sería el resultado final de todo ese proceso, ¿cierto? De diseño, sensorial, mental, emocional y de representación. La imagen actúa como un interruptor cuando se pulsa, aparece otra experiencia. Pero por eso entendemos la imagen como un representante simbólico de algo más profundo, interior. Entonces se busca describir precisamente esa experiencia resultante de ese detonante de la imagen. Yo puedo tener el libro en mis manos, ¿cierto? O ya considerarlo una estructura y yo tener una percepción emocional, interna, ¿cierto? Sensorial, de la cual yo puedo hablar, ¿sí? Alrededor y yo describo eso. Y poner mis fotografías y mi imagen, decir, wow, o sea, poder entonces ponerme en una tercera persona y decir, bueno, ante esta imagen, esta experiencia aparece, qué es lo que siento, qué es lo que pienso emocionalmente de ellas. ¿Sí? Entonces, esa experiencia estética de esa imagen es la que yo voy a escribir. El argumento de estilo explica, si ustedes van a explicar a través de la historia del arte y el diseño, a qué estilo, qué estilos pertenecen dicha imagen y qué elementos reconocibles de este están presentes. Es decir, yo que implementé eso, hasta qué punto tengo conciencia de haber usado ese estilo, yo por qué puedo hablar, cómo describo esa relación del estilo, el concepto, el tema tratado, ¿sí? Y el por qué fue elegido ese estilo en particular y no otro. De eso hemos hablado un poco y sé que también en sus clases lo han abordado, ¿sí? Recuerden que tenemos la imagen en el centro. Ahora vamos a dar un pequeño, digamos, ejemplo con la imagen que tenemos en esta presentación.
El estilo icónico, esto es algo que, pues, de la teoría de la imagen, ¿verdad? Entonces es muy sencillo porque pues es simplemente clasificar. Según Justo Villafañe, pues hay una iconicidad, o sea, unos niveles de iconicidad o de acercamiento, alejamiento de la realidad en la cual está elaborada esa imagen o creada, ¿sí? Se trata de la relación de parecido o similitud entre los dos aspectos de un signo, su forma y su significado. La escala de Justo Villafañe crea categorías desde el nivel 11 al nivel 1 de realismo, ¿sí? Tan realista o tan abstracta es esa imagen que yo propongo, que yo diseñé. Tal vez yo usé una imagen realista y una abstracta, unos vectores y una que ilustre encima, entonces pues yo mezclo dos tipos de imágenes. Ese es el nivel de iconicidad y aquí está la escala de clasificación. Ustedes dicen, sí. Obviamente la imagen fotográfica está como en el nivel 8 y 7 y él la clasifica como de color, que tiene un nivel de iconicidad obviamente un poco más alto porque está más pegado a lo que yo veo tridimensionalmente, que la fotografía en blanco y negro. Blanco y negro pues es una modificación de la realidad, porque pues, yo veo a color normalmente, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas va que ustedes vean. Si ustedes, por ejemplo, modifican demasiado las imágenes o por ejemplo, las intervienen, como les digo, con ilustración, con otro tipo, por ejemplo, con un pictograma. Entonces ustedes dicen aquí, no, el nivel de iconicidad es 8 porque es una fotografía a color, pero está intervenida, está mezclada con otras imágenes que son muy planas, ¿no? Son vectores, vectoriales, se alejan de la realidad. Entonces allí ustedes consideran eso, si es una mezcla o no, y hablan de eso. El argumento semiótico está visto desde el lenguaje visual, ¿cierto? Y deben exponer allí o describir la función de comunicación que está cumpliendo esa imagen particular. Si está describiendo, si es referencial o informativa, si es expresiva o emotiva, si es poética o estética, si es exhortativa o persuasiva. En ese sentido, describe los signos y también los símbolos que son usados como parte de esa semiótica particular, que me hacen decir que es esa función. El argumento metafórico, pues ya digamos, se refiere a la metáfora. La metáfora no se basa en semejanza o analogía, sino en que la misma palabra o frase, ¿cierto?, que representa, porque aquí tenemos que ver cómo lo que nosotros estamos escribiendo, cómo lo estamos representando. Entonces aquí vemos en lo editorial, ya saben que una imagen va acompañada de un texto y hay una relación allí, de un concepto, de un tema particular que yo estoy representando, tal vez metafóricamente, ¿sí? Entonces, la metáfora apoya dos pensamientos de cosas distintas en una actividad simultánea cuyo significado es una resultante de su interacción. Se trata de una conexión de significados en una expresión. Entonces yo ya explico aquí, no, es que estoy comparando eh, el, el, la tristeza, ¿sí?, con un mar de lágrimas, o la depresión con un mar y en una profundidad. Sí, o sea, ¿qué metáfora están usando allí? Y explican por qué, porque conectan ese tema con otro, ¿no? ¿Cómo es esa comparación? Y por último, y pues no menos complejo, el argumento compositivo, que es como lo más básico, lo más fundamental que ustedes a nivel ya ahí sí que muy morfológico, muy de estructura, muy de planos, de cómo está construida esta imagen, ¿no? Entonces, este argumento se da desde la gramática visual y todo lo que ésta le aporta a la composición. Incluye en el discurso los elementos del diseño como objetos concretos. Ustedes ya han hablado, digamos, en el argumento de estilo de algunos elementos concretos como el color, la forma, los tamaños, las texturas, posiblemente que estén relacionados con ese estilo. Si yo usé ese estilo porque yo usé estos elementos que pertenecen y entonces tiene esta característica. Pero aquí obviamente están más que clarificados, ¿sí? Tienen en cuenta la forma, los tamaños, ¿sí? Usé este tamaño
por tal forma, por tal motivo, o el tamaño simplemente definido como tal, un tamaño grande, de tal medida. Sí, aquí es muy, muy técnico, muy, digamos, descriptivo. Sí, las tipografías, las estructuras reticulares, las relaciones que tienen estos elementos entre sí. Ustedes pueden hablar, bueno, el ritmo que lleva este producto de diseño, ¿cierto? Es tal, es así, variable, es un ritmo homogéneo, es estático o no, ¿sí? También habla de las jerarquías en la composición. En esta fotografía se le da la jerarquía a el retrato y se apoya es en otra cosa, ¿no? En otro elemento. O la jerarquía la tiene el color, porque es el que tiene más protagonismo, el que habla. Pero también pueden hablar de una jerarquía dentro de la composición como tal, la maquetación, la diagramación editorial. Entonces recuerde que estamos hablando de esa complejidad, ¿sí? El peso visual, entonces la composición, yo me apoyé aquí, se nota que el peso visual está, y todo está relacionado, ¿cierto? Ese peso visual que ejercen esos elementos dentro del formato, la armonía, yo usé una composición armónica totalmente equilibrada, simétrica, o no, yo me apoyo en la asimetría porque quiero movimiento, porque... Y también unido a ello está la capacidad de entender desde esta composición los planos que usaron, ¿no? Aquí, esto, este es un plano, yo usé un plano cerrado de unas manos porque me representa tal y tal cosa y con un ángulo, ¿cierto? Un contrapicado, un ángulo que va desde no frontal, ¿no? Entonces, toda esa capacidad que tiene la fotografía de explicarles a ustedes también y haber entendido desde ahí todo lo que significa diseñar una imagen. Eso es, ¿cierto? Allí está. Vamos a dar un pequeño ejemplo muy rápido con relación a esta imagen. Supongamos que entonces, esa es una imagen que yo propongo que está dentro de ese libro, ¿cierto? Y que pues está modificada, ¿no? Obviamente. A nivel estético, yo me paro y digo, bueno, observo, observo los colores, observo todo lo que me impacta a mí esta imagen. Digo, bueno, yo tengo una sensación como de, pues como angustiante porque pues hay una persona que está partida, pero al mismo tiempo sé que que no es realidad, que es una estatua, yo mi mente empieza a traerme ideas, ¿cierto? Pero de todas formas los colores a mí me suavizan ese impacto, porque ahí entonces lo conecto con el estilo, porque yo veo que el estilo y porque tengo conocimiento de eso, ¿cierto? Es como un poco más New Wave o Vaporwave, que, o sea, es intervenido, son estos colores como frescos, ¿no? Unos que tienen degradé, como que se acerca a los ochentas, y hay unas figuras geométricas en ese fondo que a mí me traen a otra, como que me juntan dos épocas. Y más o menos el Vaporwave, eh, ¿cierto? Tiene como ese estilo. Digo, wow, entonces trae como eso, ¿no? Esas modificaciones, porque es una fotografía que está postproducida, ¿cierto? Está modificada, está alterada. Entonces, está construida. Entonces yo desde el estilo digo, bueno, hablo de los colores, que son suaves, que son tales colores, y hay unas formas que intervienen allí. Desde lo iconográfico, ¿cierto? ¿Qué nivel de realidad tendrá? Pues ya lo hemos hablado. Es como, estamos viendo la plana, ¿cierto? Semeja a un falso 3D, es como escultórica, un falso 3D. Tiene cierto realismo, no tendría tanto nivel de iconicidad. Mezcla ciertas cosas porque mezcla elementos abstractos. Los elementos abstractos pues tienen un nivel 1 de iconicidad, ¿sí? Entonces es una mezcla entre como estas tipos de, digamos, de falso 3D. No puedo decir que es fotográfica totalmente, porque no está, digamos, representando la realidad como tal, sino una escultura, la escultura real, ¿cierto? Pero sería toda total realidad si estuviera yo viéndola
no a través de esa pantalla, sino que yo me la encuentro en la calle, en mi realidad, en esa dimensión, ¿vale? Entonces allí vamos hablando como ese nivel de iconicidad. Lo semiótico, o sea, ¿qué representa? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué códigos? El código de la, digamos, como hay como una separación. El código de lo que representa en realidad una estatua. ¿Qué representa una estatua? Como la frialdad, pero también es una estatua, es la representación de una persona o es algo que se le ha hecho a alguien importante, tal vez. Y es algo que a mí me lleva a otra época, ¿cierto? A Grecia, a toda esa exaltación, pero de todas formas hay una carga allí de historia. A mí me lleva a lo histórico, a la representación del cuerpo, al estereotipo, pero esto quebrado. O sea, yo empiezo a hablar desde, desde esos elementos, ¿sí? Y la metáfora tal vez que ha llevado, pues yo supongo, debería conocer, digamos, el texto en el que me apoyo en el concepto, pero estoy, digamos, intuyendo que la metáfora que está llevando es como cómo se quiebra el hombre, como esas cómo se deconstruye esa imagen perfecta, porque las esculturas pues mostraban, sobre todo estas que evocan como a Grecia y a otra época, la perfección del cuerpo del hombre, pero que con esos elementos, obviamente, como de vaporwave de estilo, a mí me llevan como una contemporaneidad, o sea, hasta hay una mezcla de épocas. Y en esta época que es rosa, ¿cierto? Que trae como ese quiebre, pues ya me está dando como una metáfora de un poco de esa deconstrucción de ahora, ese pensamiento de ese hombre. Y yo puedo seguir entonces hablando de todo esa comparación. Y a nivel compositivo, pues vemos, ¿cierto? Una imagen como central, hay unos planos, pero es básicamente como simétrica. Tiene una pequeña asimetría porque hay unos elementos de la cabeza que se van para acá y otros para acá. Pero hay una imagen central, ¿cierto? Hay un plano que es cerrado, que es como casi un primer plano, no es primerísimo primer plano, es un ángulo frontal, ¿sí? La jerarquía la tiene totalmente la imagen, la estatua como tal, ¿sí? Y hay otros elementos, pues, que están atrás. Hay una estructura que es como radial, que apoya, ¿cierto? Esta que es frontal y recta. Entonces, vamos desde como lo técnico, ¿sí? Y a mí me ayudan, por ejemplo, esos pequeños elementos al fondo a tener un ritmo, a suavizar ese ritmo, porque hay unos fragmentos que actúan como unos elementos allí, ¿cierto? Aquí está. Y hay una tipografía que dice imagen, que en esa separación, pues a mí me ayuda a explicar un poco más la imagen. Bueno, va como desde allí. Y yo todo eso lo escribo. Un ejercicio importante puede ser también hablarlo como lo estoy hablando y ustedes lo pueden hablar digamos, con su equipo y después transcribirlo y pasarlo y ese sería nuestro trabajo. Yo creo que si tienen otras inquietudes, pues ya nos vemos, digamos, en las otras plataformas para clarificar mucho más sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias.